Bueno, para la clase de hoy, este video más bien va a recuperar no solo los contenidos de la clase de hoy, sino de clases previas de las que les había comentado. Perdón, quería hacer videos, pero que no había tenido todavía el chance de hacerlos. Voy a incluir material acá y así de paso les queda de una vez como condensada toda la información en este video. Y también porque es importante, digamos, retomar temas de clases previas porque están muy vinculados con lo que vamos a ver el día de hoy. Porque todavía nos mantenemos dentro de esta unidad 2 respecto a las herramientas de la arqueobotánica para estudiar la subsistencia. De manera que vamos a explorar temáticamente cómo es que nos sirve la arqueobotánica para estudiar subsistencia y cómo es que los principales planteamientos teóricos sobre cómo explotaban los recursos las sociedades prehispánicas. Vamos a ver cómo es que se entrelazan este tema, por lo menos que vamos a ver el día de hoy, con el tema del caso estudio que habíamos visto hace unas 3-4 semanas tal vez. Ok, entonces tal vez vamos a cambiar aquí de pantalla, déjenme ver un momento, para ver un poquito más o menos lo que vamos a discutir el día de hoy. Como les mencionaba, nos vamos a enfocar, déjenme sacar el lápiz, nos vamos a enfocar estamos unidad 2, vamos a ver este caso de estudio, esta temática sobre el caso de estudio, esta temática sobre el caso de estudio de sociedades cazadoras recolectoras. Ay, mira, en el programa lo tengo diferente. Bueno, es el mito del arcaico, las sociedades cazadoras recolectoras. El forrajeo al final no lo vimos, yo pensé que lo había quitado. Entonces, vamos a ver un poquito sobre esta temática y vamos a entrelazarlo un poquito con este tema que ya habíamos repasado sobre más que agricultura de granos, agroforestería y sistemas. Tampoco vimos sistemas agropastoriles, qué vergüenza. Esto debe haber sido errores, temáticas que quería incluir en el curso y al final preferí no incluirlas. Ok, omitamos esto. Entonces vamos a repasar estos dos temas a partir de las lecturas que hemos hecho, pero recuerden que la clase del día de hoy, que estamos 2 de junio, es sobre sociedades cazadoras recolectoras, el mito del arcaico. Y para eso vamos a ir viendo cómo es que utilizaron todos estos tipos de análisis, porque prácticamente que ya vimos todos los tipos de análisis en los casos de estudio. Vamos a ver cómo es que utilizaron los análisis carpológicos, antracológicos, los de microrestos botánicos y los análisis isotópicos para discutir sobre diferentes temas. Ok, aquí devolvámonos a la presentación. Entonces, como les había comentado, ya hemos estado viendo cómo es que se puede estudiar temas de subsistencia a partir de restos arqueobotánicos. De manera que hemos podido ver el potencial de la información tanto microbotánica como macrobotánica, o también podríamos decir biomolecular, para estudiar diferentes aspectos. Sin embargo, hay indicadores arqueobotánicos que son más fuertes, podríamos decirlo, más sólidos para estudiar ciertos temas en comparación con otros. Entonces, voy a sacar aquí un lápiz. Por ejemplo, si quisiéramos conocer sobre el ambiente, es decir, estudiar los recursos vegetales de cierto entorno, a veces las investigaciones prefieren utilizar indicadores de carácter microbotánico. Número 1, porque tienen mejores niveles de preservación que los restos macrobotánicos. Y número 2, porque nos dan una visión muy general respecto a la vegetación, que fue tanto la vegetación que fue utilizada como la que no fue utilizada. Porque recuerden, como vimos en Gallagher, en el capítulo de Gallagher del libro Teoría y Método de Paleoetnobotánica, que fue publicado por Marston y compañía, ahí Gallagher nos mencionaba que habían 3 formas, digamos, de que los indicadores arqueobotánicos ingresaran a un contexto arqueológico, principalmente indicadores de carácter macroscópico. Número 1 era de manera directa, antropogénica directa, antropogénica indirecta o no humana, más bien. Por lo tanto, digamos, bajo estos tres formas de ingresar a los contextos arqueológicos, noten que hay una, por lo menos para las de carácter antrópico directo,
vemos que hay una intencionalidad en recuperar ciertos tipos de plantas. Mientras que si queremos conocer sobre el ambiente, queremos conocer sobre la diversidad de todos los recursos, tanto los utilizados como los no utilizados. ¿Por qué los no utilizados? Y como vamos a ver en las lecturas de Watling y compañía y la de Messina, porque las plantas no solo nos hablan sobre subsistencia, sino que también nos hablan sobre condiciones ecológicas de los sitios arqueológicos que estudiamos. Y esas condiciones ecológicas nos van a permitir también inferir sobre actividad humana que interrumpió, modificó o alteró esas condiciones ecológicas. Y todo eso es importante porque nos ayuda a entender sobre prácticas humanas en el pasado. Entonces, si queremos conocer sobre ambiente, los indicadores microscópicos, principalmente el polen y los fitolitos, son muy utilizados para esto. También podríamos decir que los indicadores a nivel macro, principalmente antrocológicos, nos ayudan a conocer bastante sobre las condiciones del ambiente, pero nada más, muchos de los materiales que ingresan son de carácter, perdón, voy a quitar esto acá, son de carácter, ingresan de manera antropogénica directa o indirecta, principalmente directa, porque estudiamos los carbonizados, es decir, los que podríamos, entrecomillar, hubo una intencionalidad en utilizarlos. Ok, y también tenemos, podríamos conocer a partir de las plantas las diferentes partes de una planta y cómo, si tienen alguna funcionalidad. Y aquí los indicadores de estrellas, vamos a cambiar un poquito el color para no confundir. Aquí los indicadores estrella para conocer sobre usos de ciertas partes de las plantas definitivamente van a ser los indicadores macro, porque vamos a ver, número uno, intencionalidad en recolectar esa planta, porque recuerden que para estudios macrobotánicos, por lo menos en contextos tropicales, siempre vamos a preferir los restos macrobotánicos carbonizados, porque número uno, nos hablan de, son la evidencia de prácticas humanas más directas, y número dos, son los que se conservan de mejor manera. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, a partir de los restos carpológicos, podemos ver qué partes de las plantas se utilizaron, si se utilizaron los frutos, si se utilizaron las hojas, los tallos, etcétera, las semillas. Usualmente, con este tipo de análisis carpológicos, pues vamos a ver, va a haber un enfoque principal hacia semillas, granos y frutos. Y también, digamos, pues van a haber otras partes de las plantas que posiblemente se utilizaron, pero que debido a que no fueron carbonizadas, pues no podemos registrarlas con tanta precisión. Y ahí viene también a jugar, a colaborar, digamos, otro indicador importante para conocer uso de ciertas partes de las plantas, que serían también los fitolitos, que son restos microbotánicos. Estos indicadores son útiles porque dependiendo de la parte de la planta, los fitolitos van a cambiar su forma, podría ser. Entonces, recuerden aquí que este es el caso del maíz. En el caso del maíz, los fitolitos de las hojas van a presentar ciertas formas y los fitolitos de los frutos, podríamos decir, el elote, ahí pasa el cambio de fondo, perdón. Los fitolitos, por ejemplo, del elote van a presentar otras formas. Y esto, a su vez, también nos va a permitir hablar sobre otra temática, que vamos a cambiar aquí el color. Esto también, conocer sobre las diferentes partes de las plantas, nos ayuda también a conocer sobre las diferentes técnicas de procesamiento, porque vamos a ver que hay diferentes etapas en el procesamiento de una planta, y mucho de esta teoría viene dada prácticamente que desde los planteamientos de Schiffer sobre el modelo de flujo. Entonces, hay una etapa, por ejemplo, en la que se obtiene la materia prima, es decir, se extrae de su contexto original, podríamos decirlo. Luego tenemos etapas, después de la obtención de la materia prima, tenemos etapas en donde se va a procesar esa materia prima, por ejemplo. Entonces, hay varias técnicas, digamos, para procesar una planta, si va a ser consumida, por ejemplo. Que se corta, que se remueven ciertas partes de la planta porque solo se quiere utilizar el fruto,
que se corta el fruto, que se cocina el fruto, etcétera, ¿verdad? Hay varias etapas que de hecho podemos conocer, diferenciar entre esas distintas etapas dependiendo del indicador arqueobotánico. De manera que, por ejemplo, para conocer sobre distintas etapas, desde la extracción de la materia prima hasta inclusive el consumo de esa planta, podemos utilizar combinar diferentes indicadores arqueobotánicos. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar restos macrobotánicos definitivamente. Conocer partes de la planta en específico nos ayuda a entender la etapa de procesamiento, porque no es lo mismo la planta de maíz completa, encontrar una planta de maíz completa, que encontrar únicamente la mazorca, por ejemplo, que es la que va a ser consumida. Inclusive podríamos conocer sobre las técnicas de procesamiento a partir de análisis de restos microbotánicos, como los almidones. Aquí los almidones son el indicador sí o sí que mucha gente utiliza para conocer si fueron cocinados. Sí, creo que hay varias formas de saber. Ahorita no recuerdo las diferentes técnicas. Creo que es como cocción, hervido, que no sé si entraría dentro de cocción. Creo que es distinto. Por corte, o bueno, hay diferentes técnicas que de hecho los vamos a ver en la clase de restos micro, que va a ser en las siguientes 2 semanas, que ahorita no recuerdo. Pero si queremos ver diferentes etapas de procesamiento de ciertos alimentos, los almidones son un indicador que sí o sí quieren utilizar. Y por último, si lo que queremos es conocer sobre dieta, también estudiar plantas pues nos puede ayudar mucho. De hecho, aquí prácticamente todos los indicadores, déjenme ver cuál color hemos usado. Vamos a utilizar prácticamente que para conocer sobre dieta vamos a complementar con todos los indicadores, y como hemos visto en las lecturas, todos los indicadores nos ayudan a conocer sobre dieta. Vamos a utilizar tanto restos microbotánicos, principalmente fitolitos, polen también se utiliza, pero principalmente fitolitos y almidones son los que nos van a ayudar a conocer más sobre dieta. Los restos macrobotánicos también son muy utilizados para hacer estudios de dieta. Y como vimos en la lectura de Kenneth y compañía, los análisis isotópicos estables, los análisis de isótopo estable de carbono también ayudan, y de nitrógeno, también ayudan a conocer mucho sobre dieta. Sin embargo, los de isótopos estables de carbono son los que nos dan evidencia sobre consumo de plantas principalmente. Ok, entonces, como pudimos ver, los distintos indicadores arqueobotánicos unos indicadores son más fuertes para hablar sobre ciertos temas y otros son más débiles. Por eso es importante complementarlos, como vimos en las lecturas de hoy, por lo menos en la lectura en ambas. La lectura de Watling y compañía y la lectura de Messina utilizan diferentes indicadores arqueobotánicos. Por ejemplo, y aquí vamos a hablar un poquito más sobre lo que habíamos discutido en clases previas. Para poder estudiar subsistencia hay diferentes temáticas que nos pueden hablar sobre subsistencia en el pasado. Podríamos hablar de subsistencia en el pasado a nivel de el tipo de alimentos que se consumían. Para eso hemos visto, por ejemplo, las lecturas en la primera clase que estuvimos ejemplificando estudios de subsistencia en Costa Rica. Vimos la lectura de Mahan y compañía y cómo ellas utilizaron restos macrobotánicos. De hecho, podemos ir rápidamente a la lectura de Mahani y compañía. Vamos a movernos. Ok, esto es un estudio viejito, pero interesante siempre de revisar. En la parte de arenal, aquí ellas utilizaron restos macrobotánicos. Lo importante tal vez de este estudio, que es fue pionero para la época, es que nos permitió conocer sobre el uso de distintos recursos, tanto recursos de plantas domesticadas como recursos de plantas silvestres. Entonces, por ejemplo, aquí en estas tablas podemos ver las identificaciones taxonómicas que se hicieron. Estos fueron los recursos que lograron, las identificaciones que lograron realizar. Vemos una
un aprovechamiento de recursos, podríamos decir, mixto, tanto de cultivos como de recursos silvestres. En general, de las conclusiones a las que ellas llegan es que, porque es un estudio que hicieron comparativo a nivel temporal, entonces vemos que ellas mencionan que hay un interesante patrón o un cambio en una dependencia, podríamos decirlo, en una subsistencia, más bien en épocas más tempranas, una subsistencia basada en recursos silvestres y cómo va cambiando a una subsistencia basada en recursos, en plantas domesticadas. Principalmente aquí ellas enfatizan en el rol del maíz, porque fue el recurso que ellas identificaron. Sin embargo, a pesar de que a lo largo del tiempo ellas plantean que hay un cambio de subsistencia hacia una mayor dependencia, podríamos decirlo, del maíz, vemos que estudios de isótopos estables, otro estudio de isótopos estables en la zona, más bien comenta que la dieta basada en maíz no fue tan predominante en los habitantes de Arenal, lo cual, digamos, es un poco contradictorio respecto a los resultados que ellas obtuvieron. Sin embargo, bueno, son resultados, podríamos decirlo, ellas mencionan que mucha de la muestra pues está dañada, etcétera, y que son pues resultados, podríamos decir, preliminares. Pero este escenario que plantea este estudio de isótopos estables en realidad es un escenario que abre el debate respecto a discusiones teóricas a nivel de subsistencia. Como habíamos hablado en clase, clásicamente los estudios de subsistencia, por lo menos, y también, digamos, a nivel de Mesoamérica y otras partes de América, mucho de lo que se ha desarrollado sobre cómo subsistían las sociedades en el pasado, hay un rol predominante del maíz como un recurso cultivado importante, donde a lo largo, digamos, los cambios en los patrones de subsistencia a lo largo del tiempo, vamos a ver cómo el rol del maíz va a jugar un papel cada vez más relevante, inclusive en términos de hablar sobre intensificaciones de agricultura del maíz. Tema que realmente la arqueología mesoamericana principalmente, no tanto la costarricense, porque no hay muchos estudios al respecto todavía, debate fuertemente en estos momentos, porque como pudimos ver, aquí nos vamos a tener que devolver a las lecturas que habíamos hecho del caso de estudio que habíamos llamado, déjenme y les muestro, al caso de estudio que habíamos denominado como más allá de la agricultura de granos, las prácticas agroforestales, creo que lo habíamos llamado así. Vamos a ver mucho que esa dependencia en el maíz no fue tan clara, o no fue una dependencia tan arraigada, tal vez en el consumo de maíz o de agricultura de recursos domesticados, podríamos decirlo. Y mucho de eso lo vimos en la lectura, por ejemplo, de Sloten y compañía. En el caso de las sociedades mayas del sitio Joya del Serén, ella nos habla sobre un aprovechamiento de recursos mixto, en donde las prácticas agroforestales van a estar combinadas con el desarrollo con el aprovechamiento a nivel de plantas domesticadas, ya sea en ¿cómo podríamos decirlo?, en huertos caseros, en donde vemos, digamos, que hay, bueno, Joya del Serén es un caso excepcional, porque los contextos preservaron inclusive hasta los mismos, ¿cómo se llama esto? Ay, se me olvidó el nombre técnico de esto, pero creo que aquí hay una imagen para ejemplificarlo. Estos no son camellones, se llaman, ahorita no recuerdo el nombre, pero estos como pequeñas elevaciones donde se va sembrando los cultivos, se preservaron, inclusive se preservó de manera intacta, por ejemplo, la yuca, digamos, la matita de la yuca, el maíz, etcétera. Entonces se ve literalmente como el cultivo prácticamente sembrado, casi que de manera intacta. Contextos que son excepcionales, que por lo menos en el área costarricense no vamos a encontrar posiblemente. Podría que sí, puede que no. Pero difícilmente, podríamos decirlo, muy difícilmente. En realidad a nivel mundial es difícil encontrar estos contextos. Entonces, bueno, aquí vemos que
aprovechamiento de recursos fue complementado tanto por prácticas agrícolas que desarrollaron una producción, digamos, o estuvieron orientadas a la producción de plantas domesticadas. Aquí vemos como la evidencia, digamos, de ¿cómo se llama? De hierbas, herbáceas, vinculadas con campos agrícolas. Nos hablan sobre inclusive técnicas de mantenimiento o no, en este caso, de deshiervamiento que no estaban aplicando los habitantes de Joya de Serén. También vemos que estas prácticas agrícolas nuevamente fueron complementadas por un aprovechamiento de recursos silvestres, principalmente forestales o arbóreos, podríamos decirlo. Y esto aquí ella lo va discutiendo en esta sección, cómo van utilizando diferentes recursos, no solo para fines comestibles, sino inclusive también para fines rituales, podríamos decirlo. Ok, y esto nos ayuda a entender cómo la subsistencia en el pasado no solo dependía de cultivos, del cultivo del maíz, que ha sido una vez más uno de los cultivos, uno de los de las plantas domesticadas a las que se le ha dado mucho énfasis dentro de la dieta prehispánica. También tenemos aquí el caso de Kenneth y compañía, que más bien nos van a decir que el cultivo o la ingesta de maíz va a tomar un rol más predominante posterior al 4000 antes del presente. Entonces, bueno, a diferencia del estudio de Sloten y compañía, que fue prácticamente restos macrobotánicos, tanto carpológicos como antracológicos, en el caso de Kenneth y compañía, ellos van a tener una temática más enfocada al estudio de la dieta, pero a partir de análisis de isótopos estables de carbono y nitrógeno. Entonces, aquí lo interesante de ver es que ellos estudiaron una población del área maya. Bueno, aquí vienen los detalles de la cantidad de los individuos, etcétera, de diferentes edades, tanto hombres como mujeres, me parece. Y ellos van a ver que hay un patrón en el consumo del maíz a lo largo del tiempo. Entonces van a discutir sobre 3, podríamos decirlo, periodos de consumo de dieta de maíz. Una etapa pre-dieta de maíz, en donde vamos a ver que por lo menos en el 9000 al 4700, no hay en realidad la subsistencia está mayormente basada en recursos silvestres, plantas con rutas fotosintéticas C3 principalmente. Mientras que en la etapa transicional vamos a ver que hay una dependencia tanto en recursos silvestres como las primeras, podríamos decir, las primeras introducciones tal vez de el consumo más fuerte de maíz en la dieta de la muestra de estudio que ellos analizaron. Entonces, en este periodo transicional vamos a ver que todavía hay un fuerte aprovechamiento de recursos silvestres, por lo menos de plantas con rutas fotosintéticas C3, mientras que vamos a ver que el rol del maíz en la dieta prehispánica de estas poblaciones mayas tomó mayor relevancia posterior al 4000 antes del presente. De manera que, contrario a lo que se ha considerado, podríamos decir, respecto al rol del maíz, como lo plantean más bien Sloten y compañía, y más bien como lo plantea también, no Sloten y compañía, sino, no, es que bueno, aquí eso sería hacer un salto porque iba a hacer una analogía con términos costarricenses, pero no, eso no aplica mucho, porque son saltos geográficos y culturales muy grandes. Entonces voy a omitir ese comentario que tenía en mente. Pero aquí lo interesante de ver es nuevamente cómo a partir de diferentes indicadores arqueobotánicos podemos conocer sobre los alimentos que se consumieron en el pasado y que por lo tanto nos ayudan a entender también sobre dieta antigua.
ya sea a nivel de isótopos estables o a nivel de restos macrobotánicos. Ok, también dentro de los otros posibles temas de subsistencia que se pueden explorar y que hemos estado comentando rápidamente en el curso, está a nivel, bueno, ya comentamos también un poquito a nivel de domesticación de plantas, vimos el tema del maíz y cómo se puede estudiar en realidad a partir de cualquier indicador arqueobotánico. En el caso de Kenneth y compañía, pues ellos decidieron enfocarse en análisis de isótopos estables, pero el tema de domesticación el tema del consumo del maíz se puede estudiar prácticamente a partir de cualquier indicador, porque como pueden ver, el maíz tiene indicadores arqueobotánicos de todo tipo. Respecto al tema de domesticación de plantas, vamos a ver aquí, bueno, hay un análisis muy importante que no discutimos en clase y que no lo vamos a discutir, que son los análisis de ADN. Muchos de los estudios de domesticación de plantas llevan análisis de ADN como complemento también, pero también varios del trabajo que se ha hecho en arqueobotánica clásicamente ha incorporado análisis a nivel de restos macrobotánicos e inclusive a nivel de restos microscópicos. Podríamos ver cambios en de variedades silvestres a variedades domésticas de ciertas plantas, de ciertos recursos. Mientras que temas sobre recursos botánicos silvestres, es decir, no domesticados, también vemos que se pueden estudiar desde diferentes indicadores arqueobotánicos. Por ejemplo, en el caso del Loten lo vimos a nivel de las plantas, a nivel de indicadores macrobotánicos. En el caso del Loten y compañía, ellas lo analizan este tema a nivel de estudios de indicadores tanto macrobotánicos, tanto a nivel de restos carpológicos como restos antracológicos, que les da evidencia sobre recursos silvestres. También Mahan y compañía, ellas pudieron registrar aprovechamiento de recursos silvestres con restos macrobotánicos. ¿Cuáles otras lecturas hemos visto? Bueno, y vamos a ver también esto en las lecturas del día de hoy, que son la de Watling y compañía y la de Messina. Inclusive también mucho de esto en los recursos botánicos silvestres y sobre temáticas de modificación del paisaje y agroforestería. Bueno, este tema de agroforestería también es mencionado por Slotin y compañía. Entonces, muchos de los temas de agroforestería, modificación del paisaje y recursos botánicos silvestres pueden retomar las lecturas de Slotin y compañía, y también la de Montero López y compañía, que vamos a ver ahorita, que en ese caso mucho de lo que hemos visto hasta el momento se ha enfocado en restos de carácter macrobotánico, porque es el tema en que nos hemos enfocado hasta el momento en el curso, porque en las siguientes clases vamos a ver indicadores micro, y como vamos a ver en las lecturas del día de hoy, ya empezamos a ver cómo se utilizan los indicadores micro en las investigaciones arqueobotánicas que nos pueden hablar sobre subsistencia. Entonces, retomemos rápidamente la lectura de Montero López y compañía. Ok, para que no nos quede fuera. Vamos a ver aquí. Ok. Aquí en el caso de la lectura de Montero López y compañía, vamos a ver la temática que ellos van a estar desarrollando también mucho de lo que vimos en las primeras clases, es área maya por lo visto. Pero ahorita nos estamos mudando un poco más a temáticas, bueno, retomamos el tema Costa Rica, precolombina, y también vamos a ver un poquito de casos suramericanos. En esta publicación de Montero y compañía vamos a ver que ellos estudian más que todo las prácticas de manejo de los paisajes con fines productivos de carácter agroforestal, en el sentido de que se van a modificar paisajes para hacer más productivos esos paisajes a nivel de recursos agroforestales, de manera que estamos hablando sobre, podríamos mencionarlo, el cultivo o la reproducción más bien de ciertas plantas, ya sea tanto silvestres como domesticadas. Es una reproducción de estas plantas de manera intencional para enriquecer esos paisajes y para hacerlos más productivos con fines para beneficio humano, podríamos decirlo. Entonces, mucho de estos ambientes que estamos viendo
de carácter forestal, como bosques, perdón, muchos de estos ambientes que estamos viendo como bosques en realidad corresponden a lo que podríamos llamar como bosques antropogénicos, es decir, bosques que han sido modificados por seres humanos y que visualmente se ven como bosques, pero que son bosques manejados, aprovechados, construidos, como ellos mencionan, de manera como si fueran huertas caseras, podríamos tal vez mencionarlo. Aquí ellos mencionan los conceptos más técnicos o más apropiados, más bien podríamos decirlo, para el área maya respecto a este tipo de manejo o de construcción de los bosques, acahuales, acahuales secundarios, de vegetación secundaria y madura. Y bueno, y aquí vamos viendo cuáles son los recursos que están en estos ambientes modificados. Mucho de lo que ellos utilizan también son restos macrobotánicos a nivel de semillas y maderas. También ellos complementaron con información zooarqueológica, con datos zooarqueológicos, porque recuerden que los temas de subsistencia se pueden estudiar a partir de múltiples indicadores arqueológicos, ya sea arqueobotánicos, zooarqueológicos o cualquier, digamos, otro indicador de carácter ambiental. También ellos utilizaron evidencia malacológica, si mal no estoy. Bueno, ellos hablaban sobre unos caracolitos, creo. Ok, y bueno, y aquí ellos van discutiendo un poquito sobre las prácticas de subsistencia y cómo es que nuevamente, y es, digamos, un tema que podríamos decir repetitivo respecto a las otras lecturas, una subsistencia mixta, basada en el aprovechamiento de diferentes recursos, ya sea vegetales como faunísticos y tanto domesticados como silvestres. Ok, y prácticamente déjenme ver, yo creo que eso prácticamente que ha sido como el repaso de las lecciones anteriores, más información importante que deben considerar para el día de hoy. Ok, y tal vez nada más mencionar rápidamente que en el caso de esta lectura de Zapata Peña es una introducción muy muy general a los estudios antracológicos y carpológicos, y también lo importante de retomar de esta lectura, aquí prácticamente que me quedaré en la tabla de contenidos, es que nos va comentando sobre temas que se pueden estudiar con restos arqueobotánicos, temas de subsistencia que se pueden estudiar con restos arqueobotánicos. Entonces, si bien la publicación es de carácter europeo y muchas de las temáticas que ellos mencionan pues no son, digamos, de recursos vegetales nativos de América, pues es prácticamente de hacer la traducción, traduzcan ¿cómo se llama esto? Traduzcan estos granos, ay, ahorita se me olvidó cómo se llama, bueno, aquí está, déjenme leer, no debería estar pensando, trigo, traduzcan trigo por maíz, por ejemplo, o traduzcan algún otro cultivo por, yo que sé, frijol, ayotes, etcétera. Es cuestión de hacer la traducción en términos americanos. Y también es una buena síntesis respecto a cuestiones técnicas de extracción de muestras que en el curso no abordamos, pero que hay videos que pueden utilizar en el canal para complementar. Ok. Muy bien, creo que esos sí son ya ahora sí el repaso de los contenidos de la clase de clases anteriores. Ahora creo que podemos ingresar directamente a lo que serían los temas de el día de hoy, con el caso de estudio más particular, más específico del día de hoy, que lo hemos denominado el mito del arcaico. Vamos aquí a movernos. El mito del arcaico entre recolección y producción agrícola. Aquí tal vez también, antes de pasar a los temas del día de hoy, que se me olvidó mencionar, y eso es algo que vamos a ejemplificar y vamos a discutir más adelante, es que hasta el momento noten que hemos estado enfocando mucho los temas del curso sobre cómo estudiar subsistencia desde enfoques económicos, porque bueno, el tema de subsistencia usualmente se ha enfocado en estos aspectos de carácter económico.
Sin embargo, la información, los datos arqueobotánicos no solo nos ayudan a entender sobre subsistencia, o sobre temáticas económicas, sino que también nos ayudan a entender sobre otras temáticas que están entrelazadas con temas de subsistencia, pero que vienen también de la mano con otras temáticas más de carácter social, ritual, inclusive político. El punto aquí, lo importante de estudiar estas otras temáticas que no vamos a enfocar tanto en el curso, vamos a ver que a partir de estudios de subsistencia también podemos comentar sobre esto, pero en el curso lo vamos a mantener mucho también en el ámbito de lo económico. Vamos a ver que para poder entender sobre estos temas es preciso siempre entender la información arqueobotánica en su contexto. Bueno, toda información arqueobotánica se debe entender en su contexto para poder comprender bien cuáles fueron las actividades humanas que estaban pasando y cómo es que las plantas interactuaron o formaron parte de esas actividades humanas. Entonces, por ejemplo, para entender las diferencias en el acceso a los recursos, las prácticas rituales y las actividades domésticas, debemos tener contextos arqueológicos bien identificados a nivel de sus variables como contexto doméstico o como contexto ritual, etcétera, etcétera, o como contexto, digamos, inclusive de diferentes bueno, en Costa Rica es que no utilizamos la palabra estrato porque no hay clara diferenciación de estratificación social, pero tal vez como de diferentes grupos sociales a lo interno de una comunidad. Entonces, cuando tenemos bien identificados esos contextos bajo esas variables, entonces nos ayuda a poder discutir de mejor manera estas temáticas. Sin embargo, si no tenemos contextos bien identificados en ese nivel, todavía podemos llegar a discutir respecto a otras temáticas que son de carácter más económico, como los temas de subsistencia que vemos en el curso. Ok, dicho eso, ahora sí creo que sí nos podemos mudar al tema del día de hoy, que sería, como les dije, el mito del arcaico. Y como mucho de lo que se ha planteado teóricamente en la arqueología costarricense y en otros ámbitos del mundo, nos señalan que las sociedades más tempranas fueron sociedades cazadoras-recolectoras y que la agricultura fue algo que se introdujo hasta inclusive por ejemplo, el desarrollo de la cerámica. Ok, aquí mudémonos entonces a las lecturas del día de hoy. Ok, entonces para el día de hoy, déjenme sacar tal vez nada más mis notas de las lecturas para estar segura que lo mencioné todo. Ok, empecemos con la lectura de Watling y compañía, porque la de Mesina es un caso interesante, es un caso costarricense que quisiera que viéramos, pero la de Watling es como la investigación más completa, es decir, podemos ver las diferentes etapas de la investigación, mientras que la de Mesina, como es una tesis, nada más revisamos una pequeña sección de la tesis. Ok, vamos aquí al inicio. Entonces, en el caso de esta investigación, tal vez lo importante de ir notando es que el área de estudio en donde están trabajando las investigadoras es lo que podríamos llamar un centro de domesticación. Ahí se han domesticado varios cultivos. Aquí tal vez sobresale o ellas resaltan la domesticación de la yuca, pero hay otros cultivos que han sido domesticados. Ahí vemos en el caso nuestro, Bicha Orellana, le llamamos, ese es ahí se me acaba de olvidar, el achote. Vemos aquí que también se domesticó el maní, pejibaye, inclusive el arroz, ya casi hablamos del arroz, y también variedades de ayotes. Bueno, y también algunas variedades de chiles. Aquí en el caso del arroz, eso es un dato interesante. Bueno, a mí me parece interesante, porque clásicamente se había pensado que el arroz fue domesticado, el centro, digamos, de domesticación fue Asia, pero investigaciones más recientes, bueno, podríamos decir recientes, no sé qué tan recientes, déjenme buscar. Bueno, sería bueno que les comente cuál fue
el estudio, uno de los estudios por si quieren, ¿cómo se llama? Ver un poquito más, déjenme, ya les digo. Bueno, 2017 creo que podríamos decir que es reciente todavía. Esta investigación de Hilbert y compañía en el 2017 habla sobre domesticación del maíz domesticación del arroz en contextos suramericanos. Que sí, la verdad es que podríamos decir que eso es un hallazgo reciente en el conocimiento, digamos, de domesticación de plantas en América. Ok, devolvámonos a la lectura que nos corresponde el día de hoy. Muy bien, entonces vemos que la Amazonía es considerada un centro de domesticación de cultivos. Vemos aquí que tal vez mucho de lo que las autoras van a trabajar, ellas se van a enfocar en el estudio de un sitio arqueológico, porque mucha de la investigación que se ha hecho en la zona ha sido a partir de recolecciones sistemáticas para estudios paleoambientales, pero que poco se ha hecho directamente en sitios arqueológicos. El área de estudio que ellas están trabajando pues es un contexto prácticamente que presenta evidencia de larga ocupación humana desde el Oligoceno hasta inclusive épocas más recientes como no solo de colonización sino podríamos decir históricas de extracción del caucho. Este es el sitio arqueológico que ellas estudian, Teotonio, sí. Y como les mencioné, presenta diferentes ocupaciones humanas, pero ellas se van a enfocar en dos fases, las fases más tempranas. La fase más temprana sería Girao. Aquí creo que me pasé la información. Creo que está más adelantito. La fase Girao, que es la ocupación más temprana, que es aproximadamente del 9500 antes del presente. Y esta es seguida después por la fase Manzangana. Aquí está, ellos van hablando de esto acá. Y después está la fase de Manzangana, que es más o menos del 6500 antes del presente. Entonces, lo importante de ver es que esas son las dos ocupaciones más antiguas y que tienen evidencia y que son ocupaciones humanas precerámicas, es decir, antes de la fabricación de cerámica. Inclusive en una de las fases, creo que es aquí dice la Manzangana, se detectó la presencia de tierras negras y que es todo un hallazgo porque creo que es el fechamiento más temprano de tierras negras, el fechamiento más temprano en un contexto arqueológico de tierras negras, aproximadamente del 6000, como habíamos dicho, más o menos 6500 antes del presente. Ok, vamos a ver qué más. Y vamos viendo aquí página 6. Aquí nos van discutiendo un poquito sobre el método. En general, ellas utilizan, podríamos decir a grandes rasgos, dos técnicas de extracción de materiales arqueobotánicos. Número 1, extraen evidencia arqueobotánica de herramientas líticas. Aquí ellas extraen almidones y fitolitos, restos microbotánicos. Aquí ellas explican cómo hicieron el procedimiento de extracción. Y también extraen información arqueobotánica de un contexto, de un perfil estratigráfico de una excavación para recuperar información tanto microbotánica, fitolitos, como información macrobotánica, semillas y maderas carbonizadas. Aquí ellos van discutiendo también los procedimientos de extracción. Más que todo vamos viendo que las herramientas líticas, la información que les va a dar va a ser para procesamiento de alimentos, es decir, qué alimentos fueron procesados y consumidos. Y también vamos a ver mucha información sobre con las recolecciones de perfiles estratigráficos a nivel de en términos generales de la diversidad de recursos en el ambiente en el que estuvieron habitando las sociedades prehispánicas de las fases Manzangana y Girao. Ok, aquí en esta sección es interesante revisar porque discuten sobre aspectos de contaminación, posibles fuentes de contaminación de la muestra, ya sea por actividades humanas modernas que hablan de una construcción de una carretera o inclusive la misma actividad por razones de factores de bioturbación, podríamos decirlo, como la actividad de las raíces que va removiendo los contextos, o inclusive la misma reocupación del sitio arqueológico por sociedades prehispánicas, es decir,
sociedades que ocuparon el sitio posterior a la fase Manzangana, cómo esto podría ser un producto, podría generar contaminación en las muestras. Ahí ellos van mencionando que en el estrato que corresponde a Manzangana, la parte más superficial es la que presenta más alteración, digamos, o más niveles de contaminación, pero después de eso no hay tanto. O sea, en la parte inferior del estrato de Manzangana ya no hay tanta contaminación, y en el estrato de Jirao pues no parece que no hay evidencia de contaminación. Aquí tal vez interesante de notar cosas que ustedes han estado haciendo en clase. Ellas aplicaron esta, podríamos decir, técnica que se llama sorting, que en clase le llamamos como separación, creo, o clasificación, que es esa en la que ustedes se sientan a separar qué está carbonizado de qué no está carbonizado, y que también separan lo carbonizado por formas similares, tamaños similares, qué es madera de qué no es madera, etcétera. Todo esto son, inclusive noten acá que ellas también separan, primero la primera gran clasificación que se hace es qué es maderable de qué no es maderable y qué no es identificable. Todo eso es importante, digamos, porque son cosas que ustedes están haciendo ahorita en el laboratorio. De manera que estas secciones de acá son una buena guía respecto a las tareas que están desarrollando en el laboratorio ahorita. También aquí importante, un comentario que voy a hacer, que recuerden para el caso de la lectura de Messina y compañía más adelante. En el caso del procesamiento de las herramientas líticas, ellas hicieron dos tipos de extracciones, podríamos decirlo. Uno que podríamos llamar cepillado en húmedo, que ese cepillado en húmedo lo que hace es remover la capa más externa, la capa de tierra más externa de la herramienta, y luego hicieron una extracción de la capa de suelo más adherida a la herramienta por baño ultrasónico. Cosa que, como vamos a ver con Messina y compañía, creo que ellos no, perdón, Messina, nada más, por la tesis de Messina, él no hizo, creo. Bueno, por lo menos en la sección que leímos no lo mencionó, y de lo que yo recuerdo haber leído del método, creo que no lo mencionó. Ok, en la página 9 en adelante vamos a ver los resultados. Vemos aquí esta tabla, pues resume muy bien todos los resultados que tuvieron de las extracciones de las herramientas, por lo menos de fitolitos y almidones de las herramientas. Noten que mucho de lo que extrajeron no es identificable, y es normal por cuestiones de preservación de las muestras, o inclusive por cuestiones de colección de referencia, que hay formas, morfotipos llamamos, que hay morfotipos que no han podido ser emparejados, podríamos decir, o identificados a partir de vegetación moderna, o que simplemente por cuestiones de preservación se han deformado tanto que a veces no es posible identificarlos. En el caso de estas investigadoras también pues tuvieron indicadores almidones y fitolitos no identificados, pero vemos que en general los almidones pues que identificaron se enfatizan más que todo en frijoles y en palmas, mientras que los fitolitos identificados van principalmente a zacates, poáceas y palmas, aricáceas o árboles. Ok, vamos a ver qué más. Aquí imágenes de los almidones. Sobre almidones y fitolitos vamos a discutir en clases posteriores, pues si tienen dudas. Ok, esta era la página 11. Déjenme ver qué tengo que decir de la página 11. Ok. Esto es interesante. Recuerden aquí también que ellas van hablando de que hicieron dos extracciones, una con cepillo, otra con baño ultrasónico, y que al final van a tomar las dos extracciones como si fueran producto de no contaminación del suelo, porque están viendo taxones similares en tanto en la extracción de cepillo como en la extracción de el baño ultrasónico. Ok, entonces en estas dos extracciones pues los morfotipos identificados los van a considerar como que son producto, digamos, del uso de estas herramientas. En el caso de los frijoles, como salieron exclusivamente en esa capa que estaba más adherida a las herramientas,
pues ellas van a considerarlas como la evidencia más confiable, podríamos decir, en las que se utilizaron estas herramientas. Muy bien, y aquí vamos a ver página 11. También nosotros, las otras, bueno, eso lo vamos a ver más bien con el otro tipo de técnica. Ok, y de las páginas 12 a la 13 o en adelante vamos a ver los resultados que tuvieron para la extracción de los suelos en el perfil estratigráfico. Aquí ellas hablan sobre las recolecciones que hicieron en las creo que fueron 2 unidades, la unidad 1 y la unidad 5, en las 2 unidades de excavación, y cómo van a presentar cambios a lo largo del tiempo, podríamos decir, de la fase Jirao a la fase Mazangana, cómo va a presentar, digamos, cambios en la abundancia de esos taxones. Entonces vamos a ver aquí que por lo menos este es el gráfico de la unidad 1. Déjenme mover aquí mis notas. Vamos a ver que en la... Vamos a hacer más chiquitito el gráfico también, para que se vea mejor. Ok, déjenme un momento y acomodo. Vamos a ver aquí cómo esta fase, lo que sería Jirao, vamos a ver cómo predominan principalmente las palmas. La evidencia más abundante es el de las palmas. Bueno, en general, en ambas fases son muy abundantes. De hecho, ellas decidieron hacer conteos, podríamos decir, conteos de palmas y conteos de otros taxones, porque eran tan abundantes que decidieron contabilizar otros taxones aparte. Hacer conteos de 200 en total de los otros taxones que no son palmas. Y vemos que otro de los recursos también abundantes en el identificado fueron el taxón arbóreo, podríamos decirlo. Pero vamos a ver que se identificaron zacates, poáceas, esta subfamilia de los zacates, los bambusoides, y también vamos a ver que se identificaron algunas herbáceas. Creo que ellos hablan de Cyperosquilinga. Sí, ahí hay Cyperosquilinga. Ok, aquí también es importante de la página 12 a la 13, creo que ellas van hablando, déjenme ver si eran la 12 o la 13. Ellas van hablando sobre indicadores de perturbación humana. Eso es importante. Esos indicadores, lo que nos van a decir en esta, déjenme ver porque estoy buscando la página en la que ella menciona lo de las, a ver si es que me estoy adelantando o es que ella menciona algo sobre indicadores de perturbaciones humanas. Bueno, debe ser en páginas más adelante, porque ahorita no lo encuentro. Ok, entonces aquí en estas identificaciones de los fitolitos, en los perfiles recuerden que solo extrajeron restos macrobotánicos y fitolitos. Vemos aquí los resultados de los fitolitos en la fase Mazangana, bueno, tanto en fase Mazangana como en fase Jirao me parece que las palmas fueron las más abundantes, pero hay cambios en las abundancias a lo largo del tiempo. Aquí vemos que bueno, tal vez aquí es importante hacer un paréntesis ahora que hacemos cambios. Noten acá, ya lo habíamos mencionado, creo, pero lo voy a volver a decir. En el caso de los análisis de las herramientas, los almidones que se extraen de las herramientas líticas son excelentes indicadores de plantas consumidas o de procesamiento de alimentos a nivel vegetal. Inclusive los almidones, como habíamos dicho, dependiendo de las formas que tengan o de las fisuras que tengan, pueden indicar sobre diferentes técnicas de procesamiento a nivel de cocción, de que fueron hervidos, etc. Y que también Messina lo comenta. Entonces, si queremos saber sobre consumo de recursos, almidones es el indicador estrella. Si queremos saber sobre condiciones, tal vez podríamos decirlo, ecológicas, sobre recursos vegetales en general, consumidos o no consumidos, fitolitos es también un buen indicador que ellas están utilizando. Por lo tanto, digamos, es bueno complementar los dos. Ok, vamos a ver aquí en las páginas de la 13 a la 14, más que todo va a discutir los resultados que tuvo para la fase Mazangana. Y vemos que en general, bueno, aquí ya tiene gráficos más, este es de la unidad 5.
en donde ya ella hace, vean aquí, digamos, las identificaciones más, ay, acabo de perder el archivo de PDF, de un momento. Vemos aquí las identificaciones más específicas de lo que ella llama zacates reales, que aquí ella los menciona. Es decir, vemos más los diferentes morfotipos que identificó y los diferentes taxones al interno de cada una de esas grandes categorías. Entonces vemos que identificaron, por ejemplo, diferentes subfamilias a nivel de zacates. Vemos aquí los diferentes morfotipos de los bambusoides que identificaron. Vemos aquí las herbáceas que identificaron: Cyperosquilinga, heliconias, manaltáceas, estrelitzias, te dirán. Bueno, eso. Y también, en general, taxones, morfotipos que refieren a taxones de árboles. Árboles como una categoría muy, muy general. Ok. Y aquí en esta parte vamos viendo también la identificación de otros recursos, como por ejemplo yuca a nivel de fitolitos, y también creo que mencionaron aquí ayotes. Muy bien, vamos a ver qué más encontramos en estas páginas. Déjenme mis notas. De las páginas 14 a la 16 dice, ok, aquí de la 14 a la 16 vemos que los registros pueden ser similares tal vez a los patrones identificados en Mazangana, pero vamos a ver que ese predominio de árboles de palmas va luego a cambiar por un predominio de árboles. Aquí vamos a ver la imagen más chiquita para que vean como aquí el predominio de palmas va a ser más bien después un predominio de árboles. También vamos a ver, bueno, aquí yo creo que es donde quería mencionarles lo de las condiciones ecológicas. En esta página, la 16, aquí las autoras nos hablan sobre indicadores de perturbación humana. Esos indicadores son usualmente relacionados, los indicadores de perturbación humana usualmente son reconocidos como los zacates, las herbáceas. Inclusive ellas hablan de una palma en particular para esta zona, que son las ataleas. Todos estos son indicadores de perturbación humana. ¿Qué quiere decir? Son indicadores de que hubo actividad humana que modificó los bosques en el pasado. Por ejemplo, actividad en el sentido de que el área boscosa se removió, se cortó, se limpió, y entonces la vegetación que empieza a crecer después de esa remoción del bosque van a ser principalmente estas indicadores, herbáceas y zacates. Aquí diferentes tipos de herbáceas, como las que ellas identificaron a nivel de asteráceas, heliconias, etc. Estos son indicadores importantes porque nos van a hablar sobre modificación de los paisajes y sobre actividades humanas que alteran la composición de los bosques. Ok, y también vamos a ver aquí qué más nos dice en la página de la 14 a la 16. Interesante ver que algunos de los taxones identificados, varios de los taxones identificados con los fitolitos no pudieron ser identificados con los almidones y viceversa. Una vez más, porque donde unos indicadores son fuertes, otros son débiles. Por eso es importante complementarlos. Inclusive ellos no solo se complementan, sino que se apoyan en sus identificaciones, como vamos a ver más adelante. Aquí tal vez en la página que estamos 17, noten aquí las figuras, noten que los restos macrobotánicos, vamos a ver los resultados de los restos macro a partir de esta página. Noten que usualmente los restos arqueológicos carbonizados tienen bastante tierrita alrededor, lo cual va a dificultar también el proceso de identificación. Por lo menos para sus trabajos, intenten identificar, seleccionar los restos que tengan menos tierra adherida para poder hacer las descripciones lo mejor posible. Porque no tenemos autorización de limpiar restos carbonizados. En el caso de los restos macrobotánicos, vemos que por eso les mencionaba que se deben utilizar diferentes indicadores, porque aquí complementamos. En el caso de los restos macrobotánicos, ellos identificaron frijoles, y con los restos de almidones también identificaron frijoles. Entonces
se apoyan, se fortalece, digamos, esas análisis de identificación taxonómica. Vamos a ver páginas 17, vamos a movernos a la 18. Aquí también vemos los diferentes recursos que se fueron identificando a nivel de restos macro. Noten aquí para la fase Girao, frijoles. Podría pertenecer, digamos, el fragmento que identificaron podría ser tanto de Vignia como de Phaseolus. Una vez más por las dificultades de identificación, no solo por la conservación del resto, sino también por estas tierra adherida, pero también vemos que hay nueces de Brasil, pequia o pequia más bien debe ser pequia, guava, semillas de asteráceas. También aquí se identificaron en la fase mazanguena un fruto de yuca, bueno, posible fruto de yuca, nueces de Brasil y palmas también. Todo esto igual complementa la identificación a nivel microscópico, porque recuerden que con almidones se identificaron a nivel muy general, la familia, las palmas, pero noten que con restos macrobotánicos se puede inclusive afinar esas identificaciones a nivel de género. Noten aquí una variedad de Oreocarpus. Espérense para leer, no estoy inventando. Ajá, sí se pudo identificar, me parece. Y aquí también podemos identificar a nivel de especie estas nueces de Brasil. Inclusive aquí a nivel también se pudieron identificar otros recursos que no se lograron identificar ni con almidones ni con fitolitos. Ok, entonces en general vemos aquí que para las páginas de la 19 en adelante, 18 vamos a ver, 19 en adelante, aquí vamos a ver, nuevamente noten aquí este gráfico donde hay restos, el porcentaje de los restos no identificados, que siempre van a haber restos no identificados en cualquier conjunto de datos. Ok, desde las páginas 18 en adelante van a estar discutiendo los resultados que obtuvieron. Aquí tal vez vámonos a la página 20 para ir viendo que las investigadoras van interpretando la evidencia que recolectaron en Girao, la presencia de lerén y de yuca, las van a hacer explicar sobre la práctica de cultivo de estas raíces, por lo menos desde el 6000 en las fases, por lo menos de Girao y Mazanguena, por lo menos desde tan temprano del 6000 antes del presente o inclusive del 9000 antes del presente. Y vamos a ver cómo tanto en estas fases de Girao y Mazanguena hubo tanto la explotación de recursos silvestres, que ellas van a inferir por la presencia de las semillas, las nueces de Brasil, las guavas, la pequia, etc. Vamos a ver que se complementa tanto la explotación de recursos silvestres como la domesticación de plantas, y esto por evidencia ya sea de los ayotes o los frijoles o la yuca, y también el lerén creo que identificaron. También vamos a ver que ellas logran ver que hay productos, hay cultivos que se han domesticado en la Amazonía, y que hay cultivos que fueron inicialmente domesticados en el área mesoamericana y que fueron introducidos a estas zonas, y que estos cultivos lograron adaptarse bien, lograron reproducirse bien en estos entornos, ya que las tierras negras pues ofrecían las condiciones necesarias, digamos, para reproducir estos cultivos no nativos, podríamos decirlo, entrecomillados, como por ejemplo lo son el ayote y los frijoles, que fueron inicialmente domesticados en Mesoamérica. También noten aquí en esta sección de domesticación del paisaje, aquí es importante, por eso les mencionaba lo de los indicadores de perturbación. Aquí con esta información de los indicadores de perturbación, ellas logran discutir sobre modificación de los ambientes y posiblemente, digamos, modificación de los ambientes a nivel de prácticas agrícolas, para generar espacios para desarrollar prácticas agrícolas. Ok, y en el caso de... tengo que conectar la computadora. Ok, entonces, pensé por algo me había quedado.
Ok, entonces si hablamos de una explotación de recursos, y tanto de recursos cultivados como de recursos silvestres, mucho dentro de la temática de otras lecturas que hemos estado viendo, y cómo es que, digamos, la presencia de estos indicadores de perturbación nos habla sobre estrategias de alteración de los paisajes, de modificación de los paisajes para incrementar la productividad de estos paisajes, ya sea con fines agrícolas, de cultivo para agrícola de plantas domesticadas, o para la explotación inclusive de recursos silvestres. Ok, aquí también importantísimo ver entonces cómo, noten que hasta ahora las autoras son bien claras con la propuesta que están señalando. Ellas nos hablan que las sociedades cazadoras recolectoras de Teutonio no eran solo, no hablamos solo de sociedades cazadoras recolectoras sin un conocimiento sobre domesticación de plantas. Más bien estamos hablando de sociedades con conocimientos sobre agricultura y sobre cómo cambiar el paisaje para hacerlo más productivo. Y esto es importante inclusive para nuestro contexto costarricense. Pues erróneamente se ha planteado que las sociedades precerámicas eran cazadoras recolectoras, que usualmente esto es una analogía muy muy común en la teoría arqueológica mundial, donde vemos que las sociedades donde vemos que las sociedades tempranas precerámicas es sinónimo de sociedades con subsistencia en caza y recolección. Ok, y en la página 22, importante ver también que la evidencia arqueobotánica nos ayuda a describir mejor los contextos arqueológicos también, es decir, nos ayuda a entender mejor sobre qué actividades estaban pasando en los contextos arqueológicos. Aquí noten que como ellos están estudiando dos temporalidades, la interpretación sobre esos contextos puede cambiar de una temporalidad a otra, o inclusive dependiendo pues de la unidad, si ya era la unidad 1 o la 5, también va a cambiar el contexto. Ellas van hablando sobre contextos a nivel de contextos domésticos, ya sea de carácter habitacional o de, por ejemplo, basureros, o inclusive a posibles áreas de huertos caseros o de patios. Ok. Y bueno, en general vamos viendo entonces que a partir de la página 22-23 vemos que ya las autoras que pues nos están hablando de una subsistencia mixta que se basa tanto en plantas domesticadas como en la explotación de recursos silvestres, de manera que estamos viendo que las sociedades prehispánicas prácticamente en toda América, si comparamos con otras lecturas, no dependían de estrategias de monocultivo, podríamos decirlo, sino de una subsistencia de prácticas de subsistencia diversificada, es decir, que implementaban diferentes recursos de diferentes tipos. Muy similar a lo que estuvimos viendo con, por ejemplo, Mahan y compañía en Costa Rica, con Slotin y compañía en el área maya, o con Montero López y compañía en también el área maya. Ok, y ahora pasemos a la lectura de Mesina. Noten aquí que estamos hablando de un caso suramericano de sociedades tempranas, previo al 6500 antes del presente. Aquí vamos a ver Mesina. Creo que cerré la lectura de Mesina porque no la encuentro. Denme un momento. Voy a abrirla, porque no está acá. Ok, en el caso de la lectura de Mesina, como les mencionaba, es una tesis. Entonces vamos a ver solo una pequeña parte. Y es una tesis, estoy incluyendo esta tesis porque quiero que veamos cómo es el caso de la construcción teórica de estas sociedades tempranas para lo que sería el contexto costarricense. Ok, aquí estamos viendo la tesis de Mesina. Entonces aquí, para las personas que no están muy familiarizadas con el contexto costarricense, creo que sería muy bueno también abrir, entonces, en un momento para abrir esta otra lectura. Si no saben qué son sociedades arcaicas o sociedades tempranas, paleoindias, etc., les recomiendo que revisen rápidamente esta publicación de Corrales del 2011, que resume los diferentes, digamos, periodos de ocupación humana en el antiguo territorio costarricense. Vamos a ver si es esta.
Ok, sí es esa. Ok, en esta lectura veamos un toquecito cómo es que se definen las sociedades arcaicas, que es prácticamente la misma temporalidad. Las sociedades arcaicas, sí, vendrían siendo la temporalidad parecida a los grupos sociales que Watling y compañía revisaron en Teutonio. Vamos a ver aquí, déjenme ver si ya me pasé, no. Aquí, bueno, esta sección es del Paleoindio, aquí estamos. En el caso costarricense, pues hablamos de este periodo del 7000 al 200 antes de Cristo como el periodo arcaico. Como si ustedes vieron el resumen de la tesis de Mesina, son poquitos los contextos arqueológicos del arcaico que se han encontrado y que se han estudiado. De manera que la tesis de él es sobresaliente también en ese aspecto, porque es de las pocas investigaciones en estas temporalidades. Ok, entonces estamos hablando de cuando caracterizamos sociedades del arcaico mucho, y como vieron en Mesina, muchas de las referencias se hacen al contexto panameño, porque ahí sí hay más investigación para estas temporalidades. Entonces vemos que la subsistencia de estas sociedades del arcaico se basa en una subsistencia de caza y recolección de frutos y raíces silvestres. Mientras que si nos movemos a fases posteriores, que vamos a estar viendo, prácticamente es hasta después del 2000, o como menciona Corrales un poquito más arriba, después del 5000 vamos a ver, después del 5000 antes de Cristo, vamos a ver los primeros indicios de la introducción de prácticas agrícolas, cosa que en el caso de Watling y compañía, ellos mencionan, no, estamos viendo prácticas de agricultura prácticamente desde el 9000 antes del presente. Ahora veamos qué es lo que nos dice Mesina para el caso costarricense. Entonces vemos aquí propiamente el resumen para que vean, aquí fue los sitios que él estudió, y esta es la temporalidad de los sitios que estudió. Estamos hablando de 6500 antes del presente, más o menos. Una temporalidad parecida a la fase mazanguena de Watling. Ok, aquí vamos al capítulo 4, que es la sección que íbamos a leer. Noten acá que mucho de lo que él va hablando, déjenme sacar, perdón, mis notas de la lectura de Mesina para que no se me olvide nada. Mucho de lo que vamos a ver en estas primeras páginas de la 78 casi a la 83, no recuerdo ahorita, es una caracterización sobre el modo de vida en el arcaico. Vamos a ver que toda esta primera sección él va a caracterizar el modo de vida arcaico a partir de la evidencia en Panamá. Entonces, respecto a la fase, al periodo previo al arcaico, es decir, el paleoindio, Mesina menciona que durante el arcaico las sociedades empezaron a tener tal vez una mayor dependencia en recursos vegetales, podríamos decirlo, y raíces, o en recursos forestales, más que todo. Entonces vemos aquí que para el caso panameño hay evidencia de el uso de cultivos, es decir, hay evidencia de plantas domesticadas en contextos arcaicos. Él nos habla sobre, aquí vamos viendo, nos da fechas tan tempranas como el 7000, 8600 antes del presente, por lo menos para el uso de, en este caso, arurús. Vamos a sacar aquí el lápiz. Arurús, ayotes, no sé cuál será el nombre perdón, de esta planta, caratea, perdón. También tenemos evidencia de maíz, y también tenemos evidencia de yuca. Cultivos, digamos, que ya fueron introducidos por lo menos de temporalidades del arcaico. Sí, en una temporalidad del arcaico que ya fueron introducidos o utilizados en lo que serían contextos panameños del arcaico. También vemos el uso o el aprovechamiento de recursos silvestres a nivel de palmas, o de, por ejemplo, recursos arbóreos frutales como el nance. Esta sí que no sé cuál será. Esta creo que usualmente se conoce como algarrobo. Bueno, aquí dice algarrobo. Y esta sí que no sé cuál será el nombre común de esa. Ok, y bueno, y aquí tal vez lo importante de ir viendo de esta discusión que él hace es que noten la insistencia, por decirlo así, de mencionar fechas.
para respaldar, justificar muy bien que esos recursos ya estaban siendo explotados o aprovechados desde el arcaico y no posterior al 5000 antes de Cristo o posterior en sociedades cerámicas, cuando ya fue introducido en la cerámica. Además estamos viendo que hay un aprovechamiento mixto de recursos, tanto cultivados, plantas domésticas, como recursos silvestres. Ok, todo eso prácticamente que lo voy a estar discutiendo en estas primeras páginas. Vámonos a la página 82, donde aquí él habla más que todo del análisis que hizo en el caso costarricense. Noten que al igual que Watling, Messina utilizó herramientas líticas de las cuales extrajo almidones y fitolitos. En el caso de Messina, él utilizó dos herramientas, una mano de moler y un cuchillito, me parece. Noten que el procedimiento se hizo en Costa Rica y aquí se hizo en el Ciprona, pero ya en el laboratorio de arqueología hay equipo para hacerlo. Entonces, de estos, ahí él va comentando un poquito cuál fue el procedimiento y también más adelante va comentando sobre los posibles niveles de contaminación que ya vamos a hablar. En el caso de los almidones que se recuperaron de la mano de moler, vemos que se contabilizaron 111 almidones. De esos logró identificar por lo menos maíz, y ya estamos hablando de un cultivo. Entonces también logró identificar yuca, otro cultivo, es decir, otra planta domesticada. También logró identificar achira, o achira, no sé cómo se pronuncia. Y también vemos aquí que se logró identificar arrurús, que también a veces se categoriza como un cultivo. No, se categoriza como un cultivo. Y también noten que los almidones que recuperó, pues varios tampoco fueron identificados. En el caso de los fitolitos de esa mano de moler, 113 fitolitos se contabilizaron. Y aquí vemos una mayor identificación de taxones. Es decir, se pudo identificar mayor variedad. Vemos zacates. De esos zacates se incluye, por ejemplo, subfamilias como las panicoideas. Por aquí vemos clovidoideas, bambusoides. También vemos herbáceas que se identificaron como Cyperus tilinga y también asteráceas. Noten entonces, estamos hablando de que con los fitolitos lograron identificar indicadores de perturbación, similar a lo que Watling y compañía también registraron. Con fitolitos también lograron registrar cultivos. Noten acá que registraron marantáceas que usualmente se vinculan con el arrurús. Y también logró identificar un ayote que él va mencionando más adelante y acá, que es un ayote que está como entre lo silvestre y lo domesticado. También logró identificar palmas y restos y taxones, digamos, arbóreos o de árboles. Ok, en esta segunda herramienta lítica, el cuchillito, logró identificar, aquí vamos a ver, también almidones, almidones y fitolitos. En el caso de los almidones solo identificó solo lo contabilizó 2 que no logró identificar, pero esos almidones le dieron información sobre procesamiento, técnicas de procesamiento de los alimentos. Esta información también la obtuvo con los almidones de la mano de moler. Por aquí lo dice, aquí está. Técnicas de preparación, digamos, de alimentos relacionadas como con la cocción. Tanto en la mano de moler como en el cuchillito. Y en el caso de los fitolitos, sí contabilizó más fitolitos en este cuchillo. Y vemos que muchos de los taxones identificados son similares a la mano de moler. Tal vez la única diferencia es que en este caso, pues, de los zacates solo se identificaron zacates en su familia en general y subfamilias de panicoides y bambusoides. Y también se lograron identificar palmas y palmas. En este caso se logró identificar no solo a nivel de familia, sino también un género que sería Euterpe. Y también se identificaron, pues, fitolitos vinculados con árboles. Ok, aquí toda esta discusión, todo esto, digamos, datos lo va desarrollando en una discusión en la que vamos viendo que se da un aprovechamiento tanto de recursos silvestres como de recursos domesticados, es decir, que ya había prácticas de domesticación
de plantas desde el arcaico, es decir, previo a lo que se estaba pensando por lo menos en lo que se había planteado en la teoría arqueológica costarricense. Vamos a ver aquí, él discute un poquito sobre ese hallazgo del ayote y cómo es que está entre lo silvestre y lo domesticado. Y también vamos a ir viendo cómo en las siguientes páginas él habla bastante sobre lo que serían los posibles sesgos de contaminación de la muestra. Y esto es porque, si mal no estoy, pueden leer el resto de la tesis, pero si mal no estoy, él no hizo este procedimiento de Watling de 2 tipos de extracciones, con cepillo y con baño ultrasónico. Solo utilizó el baño ultrasónico. Pero él plantea que los niveles de contaminación fueron mínimos y que por lo tanto, digamos, los datos que tiene son robustos, son sólidos, para poder argumentar sobre una dieta, digamos, un aprovechamiento de recursos silvestres y domesticados. También aquí va discutiendo todo estrategias de subsistencia, y también resalta mucho el papel de las palmas en el aprovechamiento de recursos en épocas prehispánicas, precisamente en el periodo arcaico. Vamos a ver qué más. Bueno, y prácticamente que eso sería. Noten aquí que el estudio presenta algunas similitudes con lo que sería la publicación de Watling que estuvimos viendo a nivel del periodo y a nivel de estrategias de subsistencia mixtas que estuvimos hablando. Y nuevamente, entonces, lo que estamos viendo acá es que, contrario a lo que usualmente se considera para las sociedades precerámicas, estas sociedades arcaicas de antes del 6500, antes del presente, son sociedades con conocimientos sobre domesticación de plantas y conocimientos sobre cómo modificar esos ambientes para hacerlos más productivos. Y una vez más, pues toda esta discusión lo que hace es enfatizar en el hecho de una subsistencia que no estuvo exclusivamente basada en caza y recolección, sino también en domesticación de paisajes y de plantas. Ok, y prácticamente que hasta acá serían los contenidos del día de hoy. Como les dije, el video es larguito porque estamos retomando varias temáticas que ya discutimos en clases previas, pero aquí puedo hacer la aclaración de que para las personas que no quieran escuchar el video completo, bueno, si ya llegaron hasta acá probablemente ya lo escucharon, pero bueno, para lo que sería la bitácora número 5, que es lo que tienen que entregar, para la bitácora número 5, pues lo que voy a considerar más que todo es la discusión que hicimos de los indicadores acá, de cómo estos indicadores nos permiten conocer sobre diferentes temas, esta discusión de acá, y ya la profundidad de lo que estuvimos hablando sobre cada una de las lecturas, pues pueden perfectamente omitirlo. Y ciertamente recuerden que para la bitácora número 5 de clases magistrales, que es la que tienen que entregar, pues deben complementar con las lecturas del día, que serían la lectura de Watling y compañía y la lectura de Messina, que fueron las que vimos con mayor profundidad. Entonces recuerden que la bitácora número 5 tienen chance de entregarla hasta el próximo jueves 9 de junio a las 11:59. Y en caso de dudas, nada más me consultan por correo o por WhatsApp.